Los Pleyadinos, guardianes de las playas de Tampico. Todo comenzó en una madrugada silenciosa, cuando el mar de Tampico parecía dormido bajo un manto de niebla plateada. Yo regresaba de un viaje de trabajo, agotado, buscando simplemente llegar al pequeño hostal frente a la playa. Pero esa noche, el aire tenía algo diferente, una vibración que se sentía en la piel, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El faro de Miramar lanzaba destellos intermitentes, reflejándose en las olas como señales codificadas. Y entonces ocurrió, un resplandor celeste cruzó el cielo, lento, majestuoso, dejando una estela azul que iluminó el horizonte. No era un avión. No era un meteoro. Era algo vivo. El silencio se rompió con un zumbido profundo, casi musical. El agua comenzó a moverse en espirales, y la arena bajo mis pies vibró como si respirara. Me quedé quieto, observando cómo del centro de la playa emergía una luz líquida, y dentro de ella, siluetas humanas. Altas, delgadas, envueltas en un resplandor tan puro que dolía mirarlas. Uno de ellos, una figura de cabello blanco que parecía flotar, levantó la mirada hacia mí. Sentí que me atravesaba, como si leyera cada recuerdo, cada pensamiento, cada miedo. No pronunció palabra, pero una voz interior me habló con una calma infinita. No temas. Has visto lo que muchos olvidaron recordar. Después de eso, todo cambió. El resplandor se apagó, la niebla se disipó, y cuando quise moverme, mis piernas temblaban. A lo lejos, los primeros pescadores se acercaban a la orilla, sin notar nada extraño. Yo, en cambio, sabía que algo había despertado, o quizás, que algo antiguo había regresado. Desde aquella noche en que el murmullo del mar cambió su cadencia, algo dentro de mí comenzó a despertar. No era solo el sonido de las olas golpeando las piedras, era un idioma que no pertenecía a este mundo. Cada marea traía un mensaje, un eco que vibraba en mis sueños, como si las estrellas mismas hablaran a través del océano. Empezaron las visiones. Primero fueron destellos, figuras translúcidas que emergían entre la espuma y desaparecían al tocar la arena. Luego, los sueños se volvieron más nítidos. Veía una figura humana hecha de luz, con ojos que parecían contener galaxias. Me hablaba sin palabras, transmitiendo pensamientos como pulsos de energía que atravesaban mi pecho. En esos momentos sentía que mi cuerpo dejaba de ser sólido, que mi conciencia flotaba entre dos dimensiones, la terrestre y la celeste. Una madrugada, mientras caminaba por la playa desierta, el mar se retiró más de lo habitual, dejando al descubierto una franja de conchas que formaban símbolos imposibles. Me arrodillé para observarlos, y entonces lo escuché, una voz grave, profunda, que no provenía del aire, sino de dentro del agua. Decía mi nombre. El viento sopló con fuerza y una ola se alzó, pero no era una ola común, era como un manto luminoso, un reflejo líquido del cielo nocturno. En su superficie se dibujaron constelaciones que jamás había visto. Entendí, sin entender del todo, que aquello era una respuesta. El mar no solo respiraba, hablaba. Esa noche no pude dormir. El sonido del agua dentro de mis oídos se convirtió en un canto. Soñé con un templo sumergido, cubierto de corales y estatuas que emitían luz desde sus grietas. En su centro, una figura femenina sostenía una esfera de agua que giraba lentamente. Sentí que me llamaba. Cuando extendí la mano para tocarla, una corriente me arrastró hacia lo profundo. Antes de despertar, la escuché pronunciar una frase en un idioma olvidado, pero que mi corazón comprendió sin esfuerzo. Todo lo que asciende, primero duerme en el fondo del mar. Desperté empapada en sudor, con la sensación de que algo había entrado en mí. Desde entonces, las mareas comenzaron a comportarse de manera extraña. Cada vez que me acercaba al océano, las olas parecían seguirme, como si reconocieran mi presencia. Los pescadores del pueblo me miraban con recelo, murmurando que el mar solo obedece a los que llevan la marca. Yo no entendía qué significaba eso, pero en mis brazos empezaron a aparecer pequeñas líneas plateadas, como venas que brillaban a la luz de la luna. Los sueños se intensificaron. Vi barcos flotando entre estrellas, criaturas aladas que descendían en haces de luz, y una puerta luminosa que emergía justo donde el horizonte se funde con el agua.
Cada imagen llevaba consigo una certeza, algo venía, algo antiguo, tan vasto como el tiempo. Una tarde, mientras observaba el atardecer, el mar se tornó color cobre. Las olas parecían moverse al compás de un corazón invisible. En el reflejo del agua vi mi rostro, pero no era yo. Mis ojos eran dos esferas de luz, y detrás de mí se alzaban figuras altas, envueltas en un resplandor azulado. Uno de ellos alzó la mano, y en mi mente resonó una frase que marcó el inicio de mi destino. Cuando el cielo se una con el mar, tú recordarás quién eres. Y desde entonces, cada noche, cuando las mareas suben, dejo una ofrenda de sal y copal en la orilla. No por miedo, sino porque sé que pronto regresarán. Los seres de las estrellas, los hijos del agua, los mensajeros del origen. Las señales ya no eran sueños, eran memorias, fragmentos de un pasado que no me pertenecía, o que tal vez dormía dentro de mí desde antes del tiempo. Cada vez que las mareas ascendían bajo la luna llena, la voz del océano me llamaba con más fuerza. Una noche, guiada por un impulso que no podía resistir, caminé descalza hasta el límite donde el mar besa la arena y me dejé llevar. El agua estaba fría, pero no dolía. En lugar de hundirme, comencé a flotar, envuelta en un resplandor azul que parecía salir de mi piel. Entonces el mundo cambió. El sonido del oleaje se transformó en un canto profundo, una vibración que atravesó mi pecho hasta llegar a mi mente. Cuando abrí los ojos, no estaba en la superficie, sino bajo un cielo líquido. Frente a mí, un grupo de figuras resplandecientes emergía desde un templo sumergido, el mismo de mis sueños. Tenían forma humana, pero sus rostros eran suaves, casi etéreos, en sus frentes brillaban símbolos parecidos a las inscripciones olmecas, y sus ojos contenían remolinos de agua viva. Uno de ellos se acercó. Su voz no fue sonido, sino pensamiento. Somos los hijos del agua, los que llegaron cuando la tierra aún era joven. Su presencia emanaba serenidad, pero también un poder imposible de describir. Me mostraron imágenes, los antiguos olmecas erigiendo cabezas colosales frente al golfo, no como monumentos al poder humano, sino como guardianes del portal oceánico. Cada una de esas esculturas marcaba un punto de conexión entre el mundo terrestre y el reino acuático donde ellos habitaban. Los hombres los veneraban como dioses del trueno, del agua y del cielo, pero ellos no buscaban culto, solo equilibrio. Fuimos los primeros en enseñarles el lenguaje del agua, continuó la voz. Les mostramos cómo escuchar a la lluvia y cómo leer las mareas. Pero el hombre olvidó. Cerró sus oídos al pulso del océano. Vi entonces una visión de destrucción, tempestades, huracanes, ciudades devoradas por el mar. Sin embargo, había un punto luminoso en el mapa, Tampico. En torno a esa región, el mar giraba en calma, como si una fuerza invisible lo protegiera. Ahí dormimos todavía, dijo el ser. Bajo la bahía, en círculos de energía que mantienen a raya los vientos del caos. Los hombres lo han olvidado, pero llaman a esa calma milagro. Nosotros la llamamos promesa. Entendí entonces por qué Tampico parece intocable para los huracanes. Los hijos del agua habían sellado un pacto con los guardianes celestes hace miles de años. Su energía, aún latente bajo el mar, formaba un escudo que desviaba las tormentas. Me mostraron cómo, en tiempos antiguos, sacerdotes olmecas realizaban rituales en la costa veracruzana, ofrendando conchas y jade al océano. Cada canto abría un portal de comunicación entre su mundo y el nuestro. Los hijos respondían con lluvia, con abundancia, con equilibrio. Pero ahora, ese equilibrio se estaba rompiendo. El ser me miró con una tristeza insondable. Los hombres han contaminado nuestra sangre. El agua se oscurece. La conexión se debilita. Tú has sido elegida para recordarlo. Entonces vi mi reflejo en su mirada, y comprendí, las líneas plateadas en mis brazos no eran marcas, sino sellos de reconocimiento. Yo era parte de ellos. Mi linaje provenía de una de las antiguas guardianas humanas que había sellado el pacto entre los dos mundos. La vibración del mar aumentó. El templo comenzó a brillar, y una esfera de energía ascendió hacia la superficie. El ser extendió su mano, tocó mi frente, y sus últimas palabras quedaron grabadas en mi mente.
Cuando el equilibrio se rompa, las mareas buscarán su voz. Tú serás su eco. Desperté en la playa, con el amanecer tiñendo el horizonte de oro. En la arena había un círculo de agua que no se evaporaba, dentro del cual reposaba una pequeña piedra azul con símbolos que parecían moverse al contacto con la luz. Al tocarla, el sonido del mar se transformó en un suspiro profundo, como si el océano entero respirara conmigo. Desde entonces, los pescadores dicen que las aguas frente a Veracruz se han vuelto más tranquilas, que los peces regresan, que el viento ya no sopla con furia. Yo lo sé, los hijos del agua han despertado de nuevo. Y esta vez, no vienen solo a proteger. Desde aquella madrugada, nada volvió a ser igual. El mar ya no era solo agua para mí, era un ser que respiraba, pensaba y recordaba. A veces, en las noches sin luna, me despertaba con el sonido de las olas pronunciando mi nombre, arrastrando ecos que no pertenecían al viento. En esos susurros había una advertencia y una promesa. Durante días, llevé la piedra azul conmigo. Al principio parecía inerte, pero una tarde, cuando el sol se hundía sobre el horizonte de Veracruz, su superficie comenzó a vibrar. Un patrón de luces emergió en espiral, reflejándose sobre mis manos como constelaciones vivas. Las comprendí sin saber por qué, era un mapa. Un trazo antiguo que marcaba un punto de poder. Tampico. El mismo nombre que los ancianos pescadores pronuncian con respeto, como si guardara un secreto que el resto del mundo no está listo para escuchar. Esa noche, el viento del Golfo cambió. La marea subió sin aviso, y la piedra empezó a emitir un zumbido profundo que sentí en mis huesos. El llamado había comenzado. Partí al amanecer, siguiendo la costa. Durante el viaje, los cielos parecían abrirse, nubes con formas espirales giraban sobre mí, y las aves marinas volaban en círculos perfectos, como si siguieran una coreografía dictada por una inteligencia invisible. Cada pueblo que cruzaba tenía una historia sobre el mar. Un pescador en Alvarado me habló de luces que emergen desde las profundidades. Una anciana en Nautla juró haber visto ángeles líquidos caminando sobre el agua durante una tormenta. Todos, sin saberlo, describían lo mismo, los pleyadinos del Golfo, los guardianes del agua. Cuando llegué a Tampico, el aire era distinto. El mar olía a metal y flores. El puerto parecía dormido, envuelto en un resplandor que no era natural. Me hospedé cerca del malecón, en una vieja casa frente al mar. Esa primera noche, el sueño me arrastró sin resistencia. Vi un círculo gigante en el fondo del océano, hecho de coral y piedra verde. En su centro, un vórtice giraba lentamente, exhalando destellos dorados hacia la superficie. A su alrededor, figuras translúcidas ascendían y descendían como guardianes eternos. Uno de ellos se acercó y habló con una voz que era ola, trueno y canto. El portal despierta. El equilibrio se rompe. El hombre ha herido al agua, y el agua responderá. ¿Qué debo hacer? Pregunté, temblando. Recuerda, tú eres el puente. Lo que ha sido olvidado debe volver a cantarse. La vibración debe ser restaurada. Desperté empapada, aunque no había llovido. La piedra azul ardía sobre mi pecho. Al mirarla, noté que su forma había cambiado. Ahora tenía grabado un símbolo idéntico al que vi en las esculturas olmecas de la venta, una serpiente entrelazada con una espiral solar. Supe entonces que ese símbolo era la clave. Representaba la unión del agua y el cielo, de los hijos del agua y los guardianes de las Pléyades, un solo pacto cósmico sellado hace milenios. Desde ese día comencé a sentir la vibración del mar en mi cuerpo. Podía escuchar el ritmo de las corrientes, distinguir el pulso de las mareas como si fueran latidos de un corazón antiguo. El agua ya no era externa, vivía dentro de mí. Y en sueños, los hijos del agua me guiaban hacia un destino inevitable, el despertar del portal sumergido frente a Tampico, donde el equilibrio del planeta sería puesto a prueba. Una tarde, mientras caminaba por la playa de Miramar, el cielo se oscureció sin aviso. Las nubes giraban como una espiral inmensa, y el mar comenzó a elevarse en olas luminosas que no se rompían. Entonces, lo vi, un pilar de luz descendió del cielo, tocando el horizonte. Era como si el océano se abriera para recibir algo que venía desde las estrellas.
Y en ese instante, comprendí la verdad que los antiguos olmecas sabían: los guardianes no eran dioses, eran mensajeros del universo, custodios del flujo vital que conecta los mundos. El aire vibró, la arena se alzó en remolinos, y una voz resonó dentro de mí: cuando el portal se abra, las aguas hablarán, y su voz será juicio y renacimiento. Las olas se detuvieron de pronto. El cielo se tornó dorado. Y yo, arrodillada frente al mar, supe que mi vida humana acababa de morir, y que la de la portadora del agua apenas comenzaba. Desde aquel día, mi reflejo ya no me pertenece. Cuando me miro en el agua, mis ojos brillan con una luz que no es mía, y en el eco de las mareas escucho su canción antigua. El mar no me teme, me reconoce, y en cada oleaje, los hijos del agua me recuerdan. El portal duerme, pero su sueño está llegando al fin. La noche en Tampico se había detenido. El aire no respiraba, las olas no rompían. Todo parecía suspendido en una espera que dolía. Frente a mí, el mar era una lámina de plata inmóvil. Y sobre esa quietud comenzaron a aparecer puntos de luz, 1, luego 3, luego 7, formando una constelación exacta a la de las Pléyades. Pero no estaban en el cielo, estaban bajo el agua. Cerré los ojos, y el llamado volvió. Una vibración me recorrió el pecho, como si un corazón inmenso, antiguo y paciente latiera dentro del océano. Cada pulsación me atraía más hacia él. No sentí miedo, sentí reconocimiento. Desaté mis sandalias, dejé caer la piedra azul en el agua, y avancé. El mar no estaba frío. Era cálido, como una piel viva que me recibía. A cada paso, las luces se volvían más nítidas, moviéndose lentamente en un patrón armónico. Eran 7 columnas de energía que giraban, ascendiendo desde las profundidades, uniendo el cielo con la tierra. Y en el centro, un vórtice oscuro palpitaba, expandiendo ondas de sonido que solo el alma podía escuchar. El mundo desapareció. No había superficie, ni cielo, ni tiempo. Solo el pulso. Me hundí sin luchar. La presión no me ahogaba, me transformaba. El agua entraba en mí como un lenguaje antiguo, hablándome de mundos antes del hombre, de ciudades de coral que existieron mucho antes de la memoria. Vi templos de obsidiana hundidos en la penumbra, guardianes esculpidos en piedra líquida, y formas que flotaban entre las corrientes, los pleyadinos, seres de luz azulada con cuerpos semitransparentes y ojos que contenían galaxias enteras. Uno de ellos se acercó. No caminaba ni nadaba, se desplazaba como pensamiento. Su rostro no tenía rasgos fijos, cambiaba según la emoción que emanaba. Cuando habló, su voz fue una mezcla de marea y viento solar. Bienvenida, portadora del agua. Has respondido al eco que el hombre olvidó. ¿Qué soy ahora?, pregunté, con la voz que no era mía. Un canal, un hilo entre 2 respiraciones. La tierra nos llamó, y tú la escuchaste. Extendió su mano, una luz densa, vibrante, y la colocó sobre mi frente. En ese instante, vi el universo, las Pléyades girando sobre un mapa líquido, flujos de energía conectando planetas, y la Tierra como un punto azul envuelto en redes luminosas. Cada punto era un portal. Cada océano, una memoria. Entonces comprendí. Los mares eran el sistema nervioso de la Tierra. Y los guardianes pleyadinos habían sembrado su conciencia en ellos desde el principio, esperando el momento del redespertar. Un ciclo que volvía cada era, cuando el hombre, en su arrogancia, hería demasiado al planeta. El portal de Tampico es el primero. Si se abre completamente, el mundo recordará quién lo habita. De pronto, las luces comenzaron a vibrar con violencia. Una corriente poderosa me arrastró hacia el vórtice. Intenté resistir, pero era inútil. El agua me abrazaba, y su fuerza era amor y destrucción al mismo tiempo. En el centro, una figura emergió, un coloso de agua cristalina, formado por millones de gotas en rotación constante. En su interior, pude ver fragmentos de civilizaciones antiguas, Atlántida, Lemuria, los templos mayas, todas conectadas por el mismo patrón sagrado. Su voz resonó como un trueno que el alma comprendía sin oído. El hombre olvidó su pacto con el agua.
Su avaricia ha herido las mareas, y el equilibrio se quebranta. Pero aún hay quienes escuchan, y el canto puede ser restaurado. El vórtice me devoró. Mi cuerpo se disolvió en millones de burbujas, y durante un instante eterno, fui parte de todo, los peces, las corrientes, las tormentas, los ríos. Vi la memoria del planeta. Y comprendí que el mar no guarda rencor, pero tampoco olvida. Cuando volví a abrir los ojos, estaba flotando cerca de la orilla. El amanecer teñía el cielo de un azul casi metálico. La piedra azul había vuelto a mi mano, y ahora brillaba con un fulgor interno, como si contuviera una chispa de estrella. El mar estaba en calma, pero en el horizonte, algo seguía girando, profundo, invisible. El portal no se había cerrado. Solo esperaba. Desde ese día, cada vez que camino por las playas de Tampico, veo las luces danzando bajo el agua, alineadas con las pléyades del cielo. El viento me trae susurros en una lengua que ya no se habla, y siento que el océano me observa, no con amenaza, sino con expectativa. Porque ellos volverán. Y cuando las 7 luces se reúnan otra vez, el mar despertará. Y el mundo sabrá que nunca estuvo solo. Desde aquella noche, el mundo nunca volvió a sentirse igual. El rumor del mar, antes simple compañía, ahora resonaba dentro de mí con una profundidad sagrada. Cada ola era una palabra, cada espuma una advertencia. Los pleyadinos no se habían ido. Solo habían depositado su mensaje en mi alma, para que lo recordara en nombre de todos los que aún no escuchan. Durante días, mi cuerpo se sintió liviano, como si la gravedad hubiera perdido interés en mí. Pero mi mente estaba llena de imágenes imposibles, ciudades de coral iluminadas desde adentro, símbolos girando en el agua, figuras humanas que se disolvían en luz pura. No era un sueño, era una memoria del planeta, respirando a través de mí. Cierta madrugada, volví al mar. El viento olía a sal y a revelación. El horizonte parecía encenderse con un resplandor que no pertenecía al sol. Y entonces supe que era el momento. Me arrodillé frente al agua, coloqué la piedra azul sobre la arena húmeda, y pronuncié en voz alta las palabras que no sabía que recordaba. El agua es el espejo del espíritu. Lo que hieres, te hiere. Lo que limpias, te purifica. El mar no es frontera, es memoria. Y los guardianes han despertado. El viento cambió. Una corriente cálida tocó mis mejillas, y el sonido del oleaje tomó un ritmo casi humano, como si respirara conmigo. Y en ese instante lo comprendí todo. Los pleyadinos no eran dioses ni extraterrestres. Eran la manifestación viva de la conciencia planetaria, el eco de civilizaciones que aprendieron a fundirse con el agua y viajar entre mundos no con naves, sino con resonancia. El océano era su vehículo, y el sonido su lenguaje. Habían vuelto a través de nosotros, los que aún somos capaces de sentir sin ver. Cada gota recuerda su origen estelar, me susurró una voz invisible. Pero los hombres han olvidado beber del alma de la tierra. Si destruyen el agua, se secarán ellos mismos. Miré el horizonte. El mar reflejaba las pléyades. 7 luces en el cielo, 7 en el agua. El ciclo estaba completo. Y supe que el mensaje debía salir de mí, para llegar a todos los que aún duermen con los ojos abiertos. Caminé por la playa hasta que el amanecer pintó de oro las olas. El aire se llenó de una calma profunda, como si el mundo hubiera esperado siglos para este silencio. Entonces levanté mi rostro al cielo y susurré, que quien escuche esta historia no la tome como mito, sino como llamado. Porque cada río, cada lluvia y cada lágrima son parte del mismo océano. Y cuando el hombre vuelva a hablar con el agua volverá a cantar. El sol surgió, y el mar respiró conmigo. Sentí el pulso del planeta latiendo al ritmo del mío. El ciclo no había terminado, apenas comenzaba. En el abismo dormido del mar, las estrellas siembran su luz. El hombre olvida, el agua recuerda, y el espíritu vuelve a fluir. De las arenas de Tampico al cielo infinito, la corriente nos llama a despertar, porque todo lo que nace del agua, retorna a ella, para renacer.
Gracias por acompañarnos en este viaje entre lo visible y lo sagrado. Si esta historia resonó contigo, si sentiste que el mar te habló entre líneas, te invitamos a suscribirte al canal Chamán, donde cada relato es un puente entre los mundos, y cada palabra un eco del alma universal. Gracias por tu presencia, por tu escucha, y por mantener viva la llama del misterio. Que los guardianes del agua guíen siempre tu camino, y que las estrellas te recuerden de dónde vienes.